Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a El Valor de la Palabra. Este es un espacio de conversación donde compartimos formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, su anfitriona y fundadora del Centro Palabra, donde la palabra la ofrecemos como medicina. Y este es mi espacio donde yo puedo alternar con las personas que admiro, con las personas que quiero. Y mi invitada hoy es una persona que cabe dentro de eso. Es una hermana, escritora, a quien quiero mucho, admiro mucho. Sigo sus huellas, lo confieso. Aurora Arias, ella es cuentista, novelista y poeta. Es una mujer sabia, estudiosa del ser humano, lo que le da, me sospecho yo, le da el material para crear personajes entrañables. Bienvenida, Aurora. Gracias, Marianela. Como tú dices, somos hermanas, Sí, en muchos sentidos. y de muchos años, Um, ¿verdad? Sí, de muchos años. Sí. Sabes que la idea, el corazón de este espacio es hablar del valor de la palabra, ¿no? Por eso lleva el título. Y parte de esta idea de que la palabra puede ser una palabra de sanación y puede ser una palabra que causa heridas profundas. Estamos, por ejemplo, viviendo ahora en espacios de guerra, de ataques, y todos esas acciones están disparadas a través de la palabra. Entonces, la palabra tiene un valor y un poder. ¿Te suscribes a esta idea de que la palabra es un instrumento de sanación? Sí, totalmente. Incluso quienes escriben sin tener, por ejemplo, la conciencia que tienes tú de eso, que eres una persona que has estado desarrollando esa idea, trabajando en eso. Incluso los que ignoran eso, definitivamente cuando escriben, pasan por un proceso de, de adentrarse, de registrar situaciones de sí mismos, aunque estén escribiendo sobre otras personas incluso. Ujú. Y eso es parte como de una especie de misterio que tiene la palabra. Como tú dices, es un arma de doble filo. Sí, eh, y eso lleva a que quienes escribimos no solamente literatura, sino todo tipo de género, ujú, eh, tenemos cierto compromiso. sí. Y me Más gusta lo que dice, compromiso como de lo literario, la sí, técnica, todo. sí. ¿Qué Me decir? gusta, que me gusta lo que dices de que aunque la persona quizás no tenga un nivel de conciencia plena acerca del poder de la palabra, al utilizarla, al escribirla, entonces sobreviene una especie de conciencia, ¿no? De toma de conciencia. Un acto Claro, de sanación. claro, 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 que es, como bien dijiste, es lo que me ha ocupado por los últimos 30 años, es tratar de sentar, ¿no? Maneras, formas de promulgar esta idea y de invitar a la gente a que lo haga, ¿no? Um, Has bailado con muchos géneros, ah, No todos, pero sí, pero con muchos, ¿no?
Eh, ¿Cómo llegas a la novela? Quizás si podrías darnos como una excursión sobre esos viajes que te han llevado desde la poesía al cuento, al ensayo, hasta la novela. Sí, bueno, el viaje se inició temprano, se inició, yo diría que alrededor de la pubertad, como nos pasa mucho, yo creo que a ti también fue, y comenzó con poemas, tú sabes, poema a la madre, poema al padre, cosas así. Poema Duarte, que siempre en el colegio se asignaban y se hacían, en mi colegio se hacían concursos y eso. Eh, bueno, luego de toda esa parte de la adolescencia, donde también yo recuerdo que yo hacía libros con cartón y con poemas míos, escrito a mano. Hacía como 3 ejemplares y lo llevaba al colegio. Super cursis, tú sabes. Pero ya hacia los 18 años yo comienzo ya a tener lecturas mucho más serias, a leer a las grandes escritoras latinoamericanas, por ejemplo, Ujú, a Julia de Burgos, a Gabriela Mistral, a Alfonsina Storni. eh, entonces ya comienzo como a amar la poesía de una manera, incluso yendo por la línea de lo de la sanación, sanadora, ujú, ujú, donde mi primer poemario, Vivienda de Pájaro, que lo escribí entre los 18 y los 20, despliego toda una ansia de libertad, sí. de que me crecieran alas, y eso fue muy sanador. Y mira, es la primera vez como que lo digo en voz alta y para compartirlo con más personas. Eso fue muy sanador. Claro, porque ese libro es un dejar es tomar alas, pero también como quemar velos al mismo tiempo, Sí, ¿no? Eso es vivienda de pájaros. sí. Y fue además la recreación de un momento de transición Sí. en que viene todo ese asunto de la sexualad, Ujú, ujú, plena erupción. ujú, Y entonces, ya con las lecturas me daba cuenta de que podía expresar también esa parte de la sexualidad. Eso es ujú, ujú. maravilloso. O sea, Sí, 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 sí. Es la toma de conciencia, como decías. Pero entonces eso va, el acercarte a esas grandes escritoras y la experimentación con la palabra, con el cuerpo. Me gusta lo que decías sobre que construías, que hacías tú misma los poemarios que llevabas a la escuela, porque creo que el poder de lo somático, el soma, el cuerpo, tiene mucho que ver con cómo crecen las palabras, ¿no? Cómo llegan las palabras a alcanzar más allá de la inmediatez. Porque cuando se da ese conjunto, ¿no? De que estás escribiendo no solamente con la mente, pero estás escribiendo con el cuerpo, cuando tú misma construyes tus libros. No me parece que eso tenga nada de cursi, como dijiste. ella no lo había visto. No, no, los poemas eran cursis. Okay. Sí. Sí. Entonces, de ahí de Vivienda de Pájaro y luego Piano Lila, que pertenece a otra etapa, ya veinteañera y pico. Ujú, eh, Luego me di cuenta de que, tú sabes, era una poesía intimista principalmente, pero había rasgos ya de temas que me iban como
a llamar la atención y que yo iba a desarrollar en mis cuentos, como la ciudad, Claro. Te el abriste más al movimiento, mundo, ¿no? Ujú, con piano lila, sobre todo imágenes del malecón, ujú, ujú, menciono la avenida Duarte, todo eso de manera muy orgánica, porque no se trató de decir, bueno, ya, entonces tengo que pasar a, no fue así, fue ujú. como parte de una necesidad Sí. de recrear, de tener más espacio para hablar de lo que veía, de lo que Mm, sentí. mm. Entonces, por eso, Invis Paradise. Sí, sí. Entonces te sentías que, en cierta manera, aunque amo la poesía y es mi género por excelencia, ¿no? Pero la poesía es el expresar de manera económica, ¿no? Entonces te cambiaste pasaste a la narrativa, al cuento, como manera de entrar más, de abarcar más. Eso es lo que dices, eso es lo que sí, De de contar, contar más. de- y Ujú. claro, los géneros no tienen por qué estar eh, tan definidos y rígidos. De hecho, hay mucha poesía en Invis Paradise, comenzando con su Sí, título. sí, se sigue siendo poeta, pero Sí, ya en otro espacio más. Además, también era sí. Ujú. una curiosidad incitada por las lecturas. eh, entonces Sí. uno quiere como ver Ujú. este tema que me ha perseguido, porque por ejemplo, las cosas que yo narro en Invis Paradise, específicamente en el cuento que le da título a ese libro, eran cosas que me perseguían, Sí. de vivencias, de gente que yo conocí, Ujú. y me perseguía en el sentido de que no podía, cada cierto tiempo yo pensaba en eso y lo escribía en mi mente, de manera tal que el día que yo me senté a escribir ese cuento, me salió así como si me lo estuvieran dictando, porque era que estaba ahí. Esa es otra cosa. Claro, claro. Y esa es la transformación en realidad, ¿no? Cuando logras transmitir, que es lo que dices, alguien te estaba dictando el cuento. Bueno, te lo estaba dictando tu conciencia, ¿no? La conciencia que habías elaborado a través de esa curiosidad tuya de leer y de todo. Cuando piensas en esa colección, Invis Paradise, ¿cuál fue la mayor transformación que trajo a tu vida de escritora? Oh, eh, en primer lugar, la poesía, por el mismo hecho de que tú escribes un poema y luego aprovecha porque yo tenía 3 hijas. Ujú. No Eh, olvidemos esa parte. exacto, fui madre muy joven, entonces era como entre dar la teta y Mm, cambiar un pañal, escribir 2 poemas para después, cuando tuviera tiempo y tranquilidad, corregirlo. Entonces con Invis fue un reto, ujú. porque el cuento amerita otra situación. Entonces, con 3 niñas, el marido, la casa, trabajo, yo lo que hacía era que robaba tiempo, todo. Entonces, ¿cuál fue la transformación? Que yo me di cuenta, yo quiero ser escritora. Ujú, ujú, Esto no se trata ni de mis poemas cursis de la adolescencia, ni de los 18 años, Vivienda de Pájaro. Esto es una toma de conciencia, es una... es, y voy a Ujú, hacer lo que sea para ujú, seguir en esto. Y ujú, cuando te digo lo que sea, era amanecer. ujú, Yo oía como la ciudad despertando. ujú. Yo desde las 10 de la noche, claro, cuando se tienen 24, 25 años. Hay una energía, ¿no? Pero
recordando, ¿no? Tu poema, tu línea, ¿no? Y digo a la escoba, hagamos poesía en lugar de hacer cualquier otra cosa, ¿no? Ahí comienza, no, ahí comienza esa. ¿Te das cuenta que tú llevas alrededor de 30 años recordándome esa línea? Ahora la entrevistadora soy yo. ¿Por qué siempre tú me recuerdas esa línea? Porque pienso que es una línea, sobre todo, muy poderosa y que ensarta el diario vivir con lo que llamamos lo excelso, ¿no? La escritura. Es perfecta, es hermosa. Y yo digo a la escoba, hagamos poesía. Sí. Hagamos poesía en lugar de hacer Pero cualquier ¿cuál otra. era tu pregunta? Estábamos hablando de cómo pasaste, ¿no? De un género al otro, entonces hablaste de la transformación y me estabas contando de la transformación que trajo Invis Paradise. Sí, sí, sí. Pero ¿por Entonces, qué tú trajiste a colación la línea? Bueno, por eso de relacionar el cotidiano vivir. de cómo se creó tu conciencia también, cómo se creó tu conciencia y cómo ese diario vivir fue alimentando lo que entonces quisiste contar en Invis Paradise. Exacto, exacto. Sí. Entonces, pero vamos a ver, aquí no te quedaste en Invis Paradise. Síguenos llevando de la mano por ese proyecto. Entonces luego, 2 o 3 años después, publiqué Fin de Mundo Ujú. y otros relatos, que fue publicado en Puerto Rico por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y ese fue un libro, yo tenía esos cuentos ahí como amasándolos, porque si algo tiene la narrativa es que tiene mucho como de laboratorio. Ujú. Y eso me Ujú. encanta sentirme como en mi espacio y inventando, recreando. Entonces, me surgió la oportunidad de que alguien que tuvo en sus manos el texto, una persona de Puerto Rico, lo propusiera para la publicación. Eso fue muy importante para mí. Claro. Primera vez que además tuve que hablar como con un equipo editorial, esas Ujú. cosas que en nuestro país son rarezas, ya no tanto, Sobre todo para escritores nobles. sí, pero Ujú. exacto. Ujú. Y ese tipo de cosas, salir de la isla a otra Ujú. isla, pero Ujú. salir de la isla, Sí, tener sí, sí. contactos con esas personas de un mundo editorial diferente. Ujú. Ujú. Esa fue la mayor importancia, fue como un escaloncito, Sí, sí, sí. la experiencia de escribir. Y entonces luego pasaron unos años. Como dice uno de los personajes de mi novela Vida Verdadera en el Caribe, vivir y escribir, escribir y vivir, o sea, es eh, es como un círculo. No sabemos si vivimos para escribir o escribimos para vivir o las Sí, dos. sí. Y entonces en ese interín luego surge Emoticons, mi tercer libro de cuentos, que también fue publicado en Puerto Rico por Terranova Editores. Y luego, años después, en el 2015, se editó en Argentina, de la mano de Corregidor. Ujú. Eh, bueno, entonces, ¿cómo pasé del cuento a la novela? Quizás Porque me fue la... imagino que estabas en ese laboratorio que mencionaste antes, ¿no? Estás amasando datas. Sí, Ujú. sí. La primera vez que yo intenté escribir una novela fue en el 99.
recuerdo que era un 2 de diciembre, yo no sé por Mm, qué nunca se me olvidó esa mm, fecha. Y fue una cosa, una locura. O sea, me senté y empecé y me dejé llevar y llevar y llevar y llevar y llevar. Y eso me llevó a una novela de tipo fantástico, con un poco de ciencia ficción y una cosa loquísima que todavía ahora yo me pregunto s- si fue que los extraterrestres me inducieron. Pero nunca me he atrevido a publicarla. Se llama La Búsqueda. Y ajá. nunca me atrevo a publicarla. Está ahí, no sé, algún día quizá. Y de alguna manera me arrepiento de no haberlo hecho. Mm. Creo que debí de haberlo hecho. Pero bueno, Por qué piensas que debiste haberlo hecho, ya que de hecho tienes esta novela que, bueno, vamos a entrarle a esa en un momentito, pero pero ¿por qué? porque estuve releyéndola Mm, y me di cuenta de su valor. ya, ya. Algo que antes no Ujú, tenía ningún valor. ujú. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Luego, ¿Te importaría? Yo sé que no nos gusta pero hablar de, emoticon, perdón. Dime, dime. yo sé que no nos gusta hablar de lo que no hemos publicado aún, pero ¿cuál es la importancia que ves en esa novela que está ahí como en stand-by, que está esperando? Lo mismo que yo pensaba que era un defecto desde el punto de vista literario, el hecho de haberle escrito así como eh, yo nunca me había puesto a escribir, a leer sobre técnica literaria ni Mm, nada. mm, Había leído novelas, sí. Siempre he sido como una lectora bastante constante mm. desde niña, pero, y también el tema, es como si yo me anticipara a la época del auge del internet y cosas así, como que cuando Ajá, la leí me sorprendí de la dónde. estoy esperando ya. Bueno, entonces síguenos el viaje, ¿no? Hasta desembocar en... Sí, bueno, después de esa novela que quedó ahí sin publicar, vino Emoticons, después en el interín estuve como articulista en el periódico Acento, que agradezco mucho esa oportunidad porque es bueno como ese ejercicio de, del articulismo que te demanda siempre todas las semanas Sí, pensar sí, sí, sí. los temas y eso. Ahí duré como 2 años semanalmente. Y luego vino mi llegada aquí a los Estados Unidos, Ujú. que demandó en principio mucha energía de mi parte. Primero porque estaba recién casada, segundo porque el clima es muy diferente al nuestro en la isla y por todo lo que es otro idioma y eso. Claro, la adaptación, ¿no? Sí. Al nuevo mundo. Pero al mismo tiempo me ha dado una tranquilidad que nunca tuve Ujú, mientras vivía. Yo llegué aquí a los 46 años ujú, ujú, y yo, o sea, encontré un espacio silencioso. mm. Mientras mucha gente que ha emigrado, amistades, se quejan de eso, del silencio, para mí fue como, wow. A veces extrañaba la guagüita anunciadora, ve, compro estufa vieja, nevera vieja y todo eso, tengo que confesarlo. Pero yo digo, o sea, como escritora yo me adapto a donde haya que estar. Ujú.
ujú, Pero mientras ujú. yo tenga dos manos y una mente en su sitio y un corazón, un cerebro para escribir y cosas que decir, yo ya estoy tranquila y feliz. Sí. Pero ¿qué crees, Aurora? ¿Crees que ese encuentro con el silencio, porque eres de ciudad, ¿no? Así de Y de criada, verdad, perdón, así de criada. Es, exacto, y absorbiste eso y lo tomaste incluso como un instrumento, ¿no? En tus cuentos, lo urbano. Pero sí, entonces cuando llegas al silencio de Michigan, hay algo ahí que dices que es como que te nutrió también, ese sí, silencio y que quizás, no sé si estoy leyendo mucho en lo que estás diciendo, pero quizás eso le dio más fuerza a esa narrativa que saliera al estar en el sí, silencio, surge me dio más el recuerdo. sí, me dio la oportunidad de no mirar tanto hacia lo externo. Sí. Lo cual también trabajó mucho cuando estaba desarrollando personajes, porque ya no era tanto el personaje, el mundo y el Ujú. personaje, sino el personaje y el mundo, en el sentido de que de mayor introspección. Me encanta, sí, 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 claro, claro. fue, fue importante. Además, em, como yo viajo bastante Ujú, a Santo Domingo, viví como el choque de allá para acá y de ujú, acá ujú, para allá. ujú, Y ujú, eso te ujú, impacta y te ujú, alimenta también como escritora. ujú, Ya no era solamente el mundo de la isla más pequeño, ujú. eh, Sí, más bullicioso, con sí. más interrupciones, pero también con muchos estímulos. Ujú, ujú. Cuéntanos un poco sobre tus rituales, cómo te preparas para escribir, cómo usas esos espacios de silencio para entonces crear esta voz que para mí es grandiosa, que has creado, ¿no? Una voz de escritora. Em, yo me preparo barriendo. Ok, entonces, ¿por qué me preguntaste que por qué te pregunto? Ah, y yo digo a la escoba, hagamos poesía. Sí, ¿verdad? Mira, qué conexión. Sí, el acto de barrer me da como una sensación de estoy poniendo todo en orden, eh, pero también me pone como elaborar mientras barro. Si yo he estado trabajando Ujú, esto, a elaborar cosas de ese texto. ujú, Y esa mecánica de barrer más y además sentir, bueno, estoy matando 2 pájaros de un tiro, porque estoy limpiando la casa, organizando. pero también estoy organizándome mentalmente para sentarme a escribir. Me encanta porque otra vez estás afirmando esta idea, ¿no? De que la escritura no es mecánica, no es cerebral, es corporal. Ah, mira, bueno, tú la psicóloga, sabes más que yo. Sí, entonces, una de las ventajas de haber venido a vivir aquí es que me he podido crear una disciplina en la que a diario yo estoy a las 2 de la tarde, ya después de haber barrido y todo, y el té de jengibre en invierno y todo, entonces yo me siento. Siempre hay tú como escritora lo sabes, un momento de entrada, o sea, no es que una cosa que tú te sientas. Ujú, Y la música es muy importante. ujú, ujú, Mi música preferida es la de Bach, ujú, es el ujú, que me introduce en el ujú, estado que necesito ujú, ujú, tener.
es un estado de una tranquilidad, pero una tranquilidad como, Preñada, ¿no? Una tranquilidad preñada, una tranquilidad que germina, ¿no? sí me gusta preñada. Yo iba a decir Sí. excitada, pero excitada y preñada. Van por ahí por la misma. Por la misma línea. Sí, y entonces Mm, ya hay días más fructíferos que otros ujú, y siempre Chris, mi esposo, lo nota. mm. Yo subo así como medio entruñada. Eh, él me dice que cuando yo subo haciéndole así a las manos es que la cosa está. Se está cocinando algo, se está cociendo algo, ¿no? Sí, qué interesante. Así por el estilo, generalmente trabajo de 2 a 7, Ujú, a veces ujú, a 8, a veces a 10, pero ujú. lo evito tanto tiempo porque al otro día, Entonces hay una cadencia, hay un tiempo y una cadencia que cuidas sí, para no excederte, para no ah, sí, sí, cansar porque mucho. me he dado Ujú, cuenta que no es bueno, ujú, ese ujú. exceso no es Sí, bueno, no es bueno sí, para mí, físicamente incluso, no es bueno para los personajes. claro, claro, Porque al claro. otro día yo digo, ¿qué es esto? ¿Por qué se quedó este callado o esta? ¿Por qué no digo más? Sí, qué interesante, ¿no? Y habla mucho, esto apunta, me parece a mí, apunta a esta idea de que aunque creas lo que podría ser, lo que podríamos llamar, bueno, creo la cuestión de la inspiración, pero no es la inspiración, es la disciplina que hay aquí, el orden, Para lo mí, que, la lo que, mayor fuente de ujú. inspiración ha sido crearme una disciplina. Claro, 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 claro. Para mí, yo no Sí, sé sí, cómo sí. No, para no, mí. tiene mucho sentido. Es como, Tiene mucho como sentido. ejercitarse, Sí, hacer, correr, hacer claro, claro, ejercicio en un gimnasio. claro. Llegan las 2 de la tarde y yo necesito eso. Sí, 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 Tiene sí. mucho de adicción también. Adicción sana, ¿no? Sí. Porque hay adicciones sanas y hay adicciones que matan. Pero mira, antes no quiero que cerremos sin que nos centremos en vida verdadera en el Caribe y específicamente en el personaje James Gunn. ¿Qué ¿Cómo tú nace? ¿Cómo crees? nace? ¿Cómo nace James Gatto? Sí, primero, ¿cómo nace? Mira, nace en primer lugar en mi infancia, Ujú, ujú, porque yo tengo un recuerdo muy remoto de los tiempos de la guerra del 65, de abril del ujú, 65, cuando la segunda invasión norteamericana en nuestro país, que mandaron montones de jóvenes marines. ujú, ujú, eh, y yo recuerdo, ese recuerdo remoto es como un grupo de mujeres muy jóvenes, no pasaban de 25 años, sentadas con sus rolos, como se usaba antes, un pañuelo y eso, hablando de los marines. ujú, Yo ujú. era muy niña, Pero estaba en. ya andabas tomando notas. Sí, yo creo que sí, porque nunca se me olvidó esa conversación en que aquellas mujeres estaban fascinadas Ujú, y hablaban de los ojos azules, y tú viste, y yo vi uno que, ay, la piel rosadita y qué sé yo cuánto, pero en mi casa yo lo que veía era que mi papá estaba rabioso ujú, ujú, precisamente por la presencia de esos soldados en ujú, el techo de mi ujú, casa, había un comando en la esquina. Nosotros ujú, vivíamos en Villa Juana, imagínate, ujú, era una zona caliente. ujú, Entonces, fue chocante para ujú, mí, como, ujú, y ellas hablaban, ay, como si
se pudieran levantar, como decimos los dominicanos, Mm, uno ujú, que la ujú, ujú. llevara. Eso quedó en mi psique. Sí, sí, A sí, partir de sí. ahí, luego yo observaba mucho como los turistas, Ujú, ujú. y hubo una época del gobierno de Balaguer, ya después de la época más sangrienta, donde el énfasis del turismo, y había muchos letreros: sonríe el turista, en la televisión, sonríe el turista. Eso me chocaba, yo estaba ya cerca de la adolescencia. No sé, me parecía Sí, como sí, sí. una imposición, ¿no? Del Estado, Ujú, ujú, en el sentido de el turista es como ujú, Dios. ujú, ujú. Entonces, claro, porque la economía y todo lo que sabemos. Entonces, luego ya entre vivencias personales y circunstancias, eh, yo quise crear ese personaje que de alguna manera como que representa al turista blanco, europeo. Con todas las confusiones, ¿no? Porque eso es Sí, lo que trabajas tan bien en esta novela, ¿no? Es el uso de la ambigüedad, desde sí, los nombres de las personas hasta el lugar de origen. sí. Sí, le Sí, sí. puse gato con doble T, un poco jugando como a esos gatos, Ujú, esa ujú. actitud gatuna, que Sí, 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 pasiva a veces. sí, Ah, sí. Algo, uy, son tantas cosas que te quiero preguntar, pero el tiempo está trabajando en contra nuestro. Pero una de las cosas que noté es que James Gatto lee mucho, es muy ilustrado, sí, pero lee hombres, puramente hombres. Entonces, Manuel Vázquez Montalbán, Tomás Mann, Hugo Pratt, Dante. sí, ¿Es intencional esto? ¿Por qué? ¿Por qué sí, ¿Por qué totalmente. quisiste ponerlo a él, que fuera ese tipo de Porque lector? para mí representaba de manera más fidedigna al europeo blanco Ujú, que viene por primera vez a estos lados. ujú, O sea, si yo hubiera puesto que él leía a Gabriela Mistral ujú, no sé, no me parecía como... ujú. eh, y además cogí de la realidad, de gente que Sí, conocía, claro. pero principalmente el motivo fue porque todos esos autores, en las obras que yo menciono ahí, que son La montaña Ujú, mágica, ujú. eh, Los mares del sur, La Divina Comedia, tiene que ver con aventura, tiene que ver con irse del lugar conocido al lugar desconocido, y el asombro, todo lo que eso implica, los riesgos. Fue por eso, fue Sí, selección. sí, claro, tiene sentido. Y es como en cierta manera el viaje del héroe, Sí, ¿no? Lo que él hace, que Joseph Campbell ha trabajado sí, muy, muy bien, ¿no? Pero lo que estoy pensando, y esta lamentablemente va a tener que ser mi última pregunta, pero está entonces la contraparte de James Gatto, que es Gladys, la mamá upa. la Mayimba de los viajes al exterior. La Majimba, exacto. Entonces, pero ahí está, ella también es la heroína, ¿no? Que toma ese viaje. Sí, Eh, lo pero que me pasa, un viaje de una dominicana que vive en Roma, que regresa a su país. sí, pero se fue, o sea, se fue a explorar a Roma y luego regresa, ¿no? Lo que estoy pensando, no sé si quieres hablar un poquito sobre eso, cómo ambos héroes, el héroe y la heroína, terminan estrellándose, no llegan a una, No pasa como en lo de Campbell, sí, no, que no, regresa
al punto de No hay partida. transformación, sino que ellos se quedan embuidos en una vorágine, ¿no? Pero su relación, pero James Gatto pasa por una transformación. Ujú. El turista europeo que llega con posibilidades económicas, y eso, El al, sueño, el bueno, no vamos a sueño. decir Ujú. cómo terminó. Sí, no le vamos a decir a la audiencia lo que pasa en la novela porque tienen que leerla, ¿no? Sí, tienen que leerla. Pero es interesante lo que dice, sí, sí, claro, claro, sí hubo una transformación, pero otra vez, la transformación, yo te confieso que esa novela la leí, lloraba y la tiraba y decía, pero Dios, y ¿Qué? después Eso no decía, podía no, pero es ser. verdad, es Bueno, verdad. por ciertas situaciones que Ciertas situaciones, sí, si que logras captar, duelen. sí, duelen mucho, duelen mucho. Tú captaste de verdad el Caribe, lo absurdo del Caribe y lo hermoso también, lo lograste captar, pero para mí, Cómico. sí, y que es una especie de protesta, es una especie de resistencia y es una especie de llamado. Así es como yo veo la novela. Yo espero que de verdad, no porque seamos hermanas, no porque seamos amigas, pero sí espero que esa novela se le dé el lugar que merece, por lo que, por todos los, todas las capas que tú lograste ensaltar ahí de manera tan armoniosa y tan difícil para el lector o la lectora, pero tan necesaria, ¿no? Sí, fue un trabajo arduo. Se Fue nota. para mí, yo sentí que me gradué de algo como escritora, no de novelista, porque, por Mm, favor, ujú, yo, o sea, tengo que seguir trabajando ujú, y es un trabajo que me place mucho, ujú, claro. pero me gradué de algo, e incluso con Aprendizaje, el- de aprendizaje de la vida. Am, ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría añadir antes de que cerremos? No, no, te lo dejo a ti. Me Sí, lo dejas a mí. sí. Pues, ¿qué tal si hablas un poquito? eh, Trataste tantos temas, como digo, tantas capas, pero en la última parte, cuando traes la problemática racial, que lo haces de verdad de una manera que sacude, eh, me parece como que hay material ahí para una segunda novela. Sí, bueno, yo pienso que necesariamente el tema de Haití y la relación con República Dominicana, o sea, nuestra relación, va a estar presente en la literatura dominicana de los próximos tiempos. Y creo que es un tema que no se debe ignorar. Y ya tengo otra novela, que es la próxima que voy a publicar que tiene, donde tengo personajes Ujú, haitianos ujú, eh, ujú. que se desarrollan específicamente en Santo Domingo. Eh, En la y ciudad, dices, en de la Santo. ciudad. Ujú, ujú. Porque tengo como un ciclo de novelas Sí, 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 sí. que ya tengo que sacar de mí, de de mi nido aquí. Y esa es una de ellas donde trato también con personajes, no los mismos de vida verdadera Ujú. del Caribe, sino otra cosa. Bueno, yo espero con impaciencia porque como señalaste, es un tema necesario que aunque se ha tratado un poco, creo que los escritores y las escritoras dominicanas no le hemos hecho justicia al tema y tú has tomado la delantera, ¿no?
No estoy Voy diciendo que eres la única, pero voy a ser honesta, o sea, no lo he hecho con intención de hacer justicia de nada, imagínate eso, pero sí porque es parte de la cotidianidad, es parte de, ujú, o ujú, sea, cada vez más convivimos ujú, y yo creo que ese es un tema con muchas aristas y muchas... claro. Y que la cuestión, esta cuestión del sentido de la humanidad compartida, ¿no? Sí, Que es lo que nos toca, lo que nos pasa a nosotros les pasa a ellos y, y viceversa, ¿no? sí, 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 y el tema haitiano, dominicano, amerita de mucha compasión, Sí, otra sí, parte, sí, de sí, mucha empatía. sí, exacto. Que los discursos de odio no conducen a ninguna parte, A a la ninguna parte destrucción, buena. a la destrucción, conducen a la destrucción. Bueno, lo que me estoy sospechando es que vamos a tener que tener una parte 2 de esta conversación porque yo todavía estoy llena de preguntas. Así es que te comprometo, Me pasaría años hablando. pues ya lo haremos. Gracias, Aurora, por acompañarnos y gracias a la audiencia por escucharnos, por acompañarnos hoy y les espero en otra entrega de El valor de la palabra. Pueden acceder a nuestras conversaciones en YouTube y en otras plataformas de podcast, en toda la gran red. Gracias, gracias y hasta la próxima entrega de El valor de la palabra.